Los músicos ejercen una actividad que ha sido muy importante en la historia de la humanidad, pues la música no implica únicamente un goce estético, sino que son fundamentales para conformar ambientes propicios de una enorme diversidad de situaciones, desde la celebración y la fiesta hasta los más profundos o místicos rituales religiosos. En cuanto a la música prehispánica, se considera que va desde el periodo arcaico hasta el posclásico. Dependiendo del periodo histórico y de las culturas, las evidencias arqueológicas de la música en cada una varían, y las investigaciones se enfocan mayormente a los periodos clásicos y posclásicos de las culturas mayores, por ejemplo, la mexica y la maya. Las únicas fuentes con que se cuenta para conocer lo que fuera la música prehispánica de las diferentes culturas étnicas que florecieron en México, se encuentra la evidencia arqueológica de códices prehispánicos, pinturas murales, instrumentos musicales encontrados, así como las posteriores descripciones dadas por los cronistas hispanos, ya que no existe evidencia escrita de notas musicales. Durante el periodo arcaico, antes de 2500 años antes de Cristo, es probable que con los primeros pobladores del continente llegaran las flautas de hueso que en el Viejo Mundo ya eran conocidas, las cuales producían sonidos de animales. Posteriormente se crearon otros instrumentos que producían sonidos no existentes en la naturaleza y que probablemente eran para uso ritual. Entre estos primeros instrumentos de Mesoamérica se encuentran los raspadores de hueso, los caparazones de tortuga y los artales de concha. Durante el Preclásico, gran parte del instrumental musical se desarrolló paralelamente a la construcción de los primeros centros ceremoniales. De manera simultánea al desarrollo de la cerámica, se fabricaron silbatos, flautas sencillas y dobles con pequeños orificios, lo que indica que ya se conocían instrumentos similares hechos con materiales vegetales en épocas anteriores. También se han encontrado en tumbas trompetas de caracol, lo que indica que había amplias redes de comercio. Algunas figurillas de barro encontradas representan a músicos usando tambores, sonajas, flautas y raspadores de hueso, lo que muestra la complejidad de las actividades musicales durante este periodo. En el periodo clásico, tanto el gran número de artefactos sonoros hallados, como las representaciones en el arte, muestran la importancia que tuvieron las actividades musicales y las propias de la danza. La producción de diversos instrumentos de viento de cerámica demuestra que incluso los pequeños centros regionales se caracterizaban por tener su propia música. Por ejemplo, en los murales de Bonampak, en Chiapas, se ve una ceremonia maya con danza y música en la que aparecen músicos de la corte con trompetas, caparazones de tortuga, sonajas de calabaza y tambores. Por último, en el posclásico, el empleo de la metalurgia permitió añadir al instrumental musical cascabeles y placas de metal hechos de cobre que muy probablemente sirvieron como platillos de percusión. Si bien no es posible saber cuál era el sonido original de la música prehispánica, de acuerdo a ciertas investigaciones se ha podido intuir su sonoridad gracias a las expresiones autóctonas, las cuales han sobrevivido por cerca de 500 años, como parte de algunas festividades y ritos en algunos estados de la República. Existe una disciplina que se llama etnomusicología, que estudia los sonidos tomando en cuenta todos los elementos culturales que rodean a la música, y una parte muy importante de su análisis gira en torno a los instrumentos tradicionales. De acuerdo a los hallazgos arqueológicos e investigaciones, se ha llegado a la conclusión que durante la época prehispánica existieron tres tipos de música: la música ritual, la cual se utilizaba en ceremonias o rituales como bodas, nacimientos, sacrificio de víctimas y funerales; la música guerrera, que eran cantos y danzas que se interpretaban antes y después de las batallas; música recreativa, la cual se ejecutaba en los bailes llamados mitotes y en las fiestas públicas netotelitzli. También se llegaron a utilizar en la caza ciertos instrumentos para comunicarse entre sí o para atraer y atrapar algunas aves por medio de la replicación de sonidos. Para propiciar la caza, algunos mayas tocaban tambores que aturdían a sus presas, como los venados. Entre los mayas, la música era compartida por adultos y niños, de la élite o gente común, aunque algunos instrumentos eran exclusivos de las clases altas. Una función de la música, por lo tanto, era hacer distinción entre las clases sociales. Entre los mexicas, la música se enseñaba en el lugar donde se guardaban los instrumentos musicales, la Mixcoacali, que quiere decir casa de la serpiente de nubes, y en la Cuicacali, que quiere decir casa del canto, donde se enseñaba danza, poesía y música.
Los instrumentos de origen prehispánico se clasifican en dos grupos de acuerdo a la manera de ser tocados. De aliento, donde se incluyen los aerófonos que generan su sonido a partir del aire, y los de percusión, agrupando estos en membranófonos, cuyo sonido se origina por una membrana al percutir, soplar o frotar, y los ideófonos, que utilizan su propio cuerpo para vibrar y producir el sonido. Entre los instrumentos que se utilizaron en la época prehispánica y que se siguen utilizando en la actualidad en muchos pueblos son, en la categoría de membranófonos, el huehuetl, el cual es un tambor cilíndrico que se usaba para generar una amplia variedad de sonidos acústicos, de los que Bernal Díaz del Castillo relata como sonidos producidos desde la cumbre del Templo Mayor, anunciando el ataque de los guerreros aztecas. Tambor yaqui, el cual es un tambor de marco de parche doble que acompaña el sonido de las flautas y silbatos para las danzas ceremoniales de diversos pueblos del norte del país, como los yaquis y otros de origen precortesiano. En cuanto a la categoría de ideófonos se encuentran el ayotl, el cual era una concha de tortuga. Este instrumento es reconocido como precursor del teponaztle dadas sus características. Todavía puede encontrarse su uso en comunidades de Oaxaca. Los litófonos, los cuales son instrumentos tallados en piedra con preciosos grabados. El teponaztle, instrumento hecho de tronco de madera ahuecado con dos lenguas que forman una H. Se tocaba con dos baquetas de punta de hule. Se usaba para el cambio de guardia nocturna, ceremonias religiosas y señales de guerra. El chicahuastli, bastón sonaja que suena al golpearlo directamente. El omechicahuastli era un raspador de hueso hecho a partir de un fémur humano y cuya caja de resonancia era un cráneo muchas veces perteneciente a un guerrero capturado. El axacaxtletl es una sonaja globular con mango. Para su fabricación se utilizaban desde guajes, bastones y hasta figurillas con piedritas en su interior. Estos instrumentos eran de uso sagrado, principalmente para acompañar los pasos o la marcha de quien danzaba o cantaba. Tenávaris. Eran cascabeles hechos con capullos de mariposa, secos y atados en grupos, con piedritas en su interior. Se amarraban a los tobillos y muñecas de los danzantes. Coyoltin. Son cascabeles hechos con semillas de ayoyote. Su presencia es directa referencia a las corporaciones de danza azteca chichimeca, quienes recientemente han rescatado su uso y popularidad para las diversas ceremonias y festivales que preservan. El tsilinili era un cascabel de metal. Timbales de barro. Instrumentos con diversas formas que permiten una variedad tonal. En cuanto a la categoría de aerófonos, se encuentran el hompak, el cual era una trompeta de la cual se han encontrado hechas con diversos materiales. En la zona maya se han encontrado plasmadas entre grabados y frescos donde se anuncia la presencia de la nobleza. El atecoli. Es una trompeta hecha con un caracol marino. Era un instrumento ceremonial y de batalla. Los silbatos zoomorfos. Estaban hechos de barro y fueron muy comunes para las ceremonias. El ejecaxiquitl. Era un silbato cuyo sonido no era melódico, sino que es una representación de la naturaleza, imitación del viento, rugidos de jaguares o lamentos humanos, de los cuales se especula su uso para las guerras floridas. Las flautas múltiples. Eran instrumentos politonales que requerían una gran habilidad artística de los músicos y alfareros de las culturas precolombinas. Sin embargo, no se ha definido la finalidad del uso de estos instrumentos en el pasado. El tlapitzali era una flauta hecha de barro. Se registra que estas flautas acompañaban durante las festividades a los hombres cautivos en los últimos momentos de su vida antes de ser sacrificados. El acatlapitzali era una flauta hecha de carrizo. Debido a la fragilidad del material con que estas flautas son elaboradas, pocos registros podemos encontrar de ellas en los sitios arqueológicos. Sin embargo, su presencia está fuertemente arraigada en las comunidades de la Huasteca, en donde acompañan las danzas y ceremonias dirigidas durante las festividades más importantes. El sonido creado por estos instrumentos tenía un enorme significado ritual para los pueblos prehispánicos. Si en algún momento tienes oportunidad de escucharlos, trata de evocar la trascendencia milenaria de la música y piensa en el legado cultural del que eres parte. ¿Y tú has tenido la oportunidad de escuchar el sonido de algunos de estos instrumentos?
¿Conoces algún otro instrumento prehispánico que no hayamos mencionado? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal, donde estaremos tratando diferentes temas prehispánicos. Nosotros nos dedicamos al arte y diseño prehispánico en papel amate. En la descripción te dejamos nuestras redes sociales y nuestro enlace de Amazon para que puedas adquirir algunos de nuestros productos.